pero la cámara, tengo una igualdad, es así, es lo que hay, es lo que hay. Sí. Pero bueno, qué bueno, casi que un poco nos adelantamos a los anuncios del presidente, porque estuvimos ahí charlando unos días antes con la idea un poco de buscar esto, así que vamos a estar orando por la situación del país, que es una situación mundial también, es un tema complicado. El que escucha un ratito el noticiero sabe que además de la situación de la pandemia, tenemos internas políticas, tenemos problemas y hay un montón de cosas que exceden muchas veces a la pandemia. Así que vamos a estar orando por el país, no solamente por esta pandemia, sino también por el país donde vivimos, ¿no? Para que podamos vivir de una manera quieta, reposadamente. Estaban hablando también que hay unos problemas con el petróleo y aumento de tarifa y aumento de un montón de cosas, y a veces eso parece que confronta o que hace que el creyente se desanime, pero al contrario, eso nos tiene que dar fuerza, nos tiene que animar a poder estar más cerca del Señor, ¿eh? El Señor no nos va a dejar desamparados, ni mucho menos. Así que estaría bueno poder hacer como hacíamos los jueves en la iglesia, poder tener este momento para orar a nuestro Dios. Podríamos comenzar mientras se va sumando la gente. Veo ahí a Ale que se está sumando, para que nos vayamos sumando también y poder, como decimos siempre, tratar de tener el dispositivo en mute, para que no se interpongan las voces y poder juntos estar comenzando orando a nuestro Dios. Voy a arrancar yo orando, y después, mencionaba algunos motivos más y seguimos orando para que el Señor nos pueda estar bendiciendo y ayudando. Oramos y comenzamos de esta manera. Nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos disfrutar, a pesar de todas las circunstancias difíciles que tenemos en nuestro país y en el mundo entero. Tú nos das la posibilidad, aunque sabemos que no es lo mismo estar congregados, estar en la iglesia, que estar en este lugar, pero sabemos que es una necesidad que nos han pedido las autoridades, que debemos como buenos ciudadanos acatarlas y poder respetarlas. Queremos pedirte que tú nos estés ayudando, que este pueda ser un tiempo donde podamos seguir orando unos por otros, pero también que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que tú nos puedas ayudar, que podamos disfrutar de este tiempo a pesar de los problemas que lleva el conectar un teléfono o un celular, una computadora, que a veces se escucha bien, a veces se escucha mal, que tú puedas estar obrando, nuestro Dios, para que esto pueda ser un tiempo de bendición y que podamos estar disfrutando a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir. Te pedimos para que nos ayudes en este tiempo, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pensaba, sí, poder estar orando a nuestro Dios. Decíamos por ahí un poco la situación de la pandemia nos impulsa o nos da un motivo de oración para poder estar clamando a nuestro Dios, para que el Señor nos pueda estar bendiciendo, nos pueda estar ayudando. Hay como el caso de la familia de Andrés, hace poquito Ariana también. Indefectiblemente, como decíamos, estas medidas que el gobierno está tomando, el caso de Ale también, que hoy contaba que está con algunos dolores, indefectiblemente, como decíamos, la situación va a ser complicada y vamos a estar con un poco más de riesgo que antes, pero qué bueno poder estar orando para que el Señor nos dé fuerzas y que podamos también ser responsables, ¿no? Esto es una tarea que nos compete a cada uno. En la parte que nosotros podamos, obviamente que hay cosas que exceden a nosotros, ¿no? Pero hay cosas que nosotros podemos hacer como buenos ciudadanos que debemos tomar en cuenta y poder estar haciéndolas, para que el Señor nos pueda estar bendiciendo y saber por sobre todas las cosas, como siempre lo decimos, y siempre lo recordamos este pasaje de la palabra, que todas las cosas que nos pasan son para nuestro bien. Una frase muy hecha en el ámbito cristiano no es preguntar por qué a mí, a las cosas que nos pasan, sino muchas veces preguntar para qué Dios nos permite pasar con diferentes circunstancias. Así que vamos a estar orando. Le pedimos a Carlito que nos dirija a Dios en oración por este momento, para que podamos ser responsables, podamos ser cuidados, podamos
cuidarnos y también vamos a orar por los hermanos que están pasando este momento de dificultad de enfermedad, por la pandemia, también por el país, para que nos pueda el Señor ayudar a que podamos volver a de alguna manera a poder tener la misma modalidad que teníamos antes, de poder por ahí con distancia, con algunos protocolos, pero poder volver a juntarnos para que el Señor pueda estar ayudándonos. Carlito, nos dirigís a Dios en oración entonces. Muy bien, oramos. Señor, nos acercamos a tu presencia porque la oración no tiene barreras, solamente las que le podemos poner nosotros si estamos fuera de comunión contigo. Pero en todo lugar y en todo momento podemos acercarnos a ti. Nosotros sabemos que a ti te gusta que tu pueblo se congregue, se reúna. Ahora no lo podemos hacer, pero de alguna manera con estos medios te damos gracias que en circunstancias difíciles, adversas, comunicarnos entre nosotros por estos medios, pero lo más hermoso es que nos podamos comunicar contigo. Lo mismo sucedía en los tiempos de la iglesia cuando comenzaba. Los siervos a veces estaban encarcelados. Y Pedro oraba y Pablo oraba cuando le llegó su momento en la cárcel y la iglesia oraba por otro lado. Pero todo convergía en tu presencia porque la oración va allí. Por eso queremos orar, Señor, para que nos ayudes a actuar de manera correcta en todo este tiempo. Como iglesia, nosotros sabemos que la iglesia es apolítica, la iglesia no tiene inclinación política. Los creyentes pueden tenerla, pero la iglesia no. La iglesia no es de este mundo, la iglesia pertenece a otro mundo. Y ahora nosotros en este tiempo que estamos en este mundo, la Biblia nos dice que nos debemos sujetar a las autoridades. Nosotros vemos que entre ellos compiten tratando de ser equilibrados en lo que opinamos de ellos. Y muchas veces no solo compiten, sino que aún hay intereses que nos parecen no santos. Pero oramos para que las autoridades tomen decisiones en el aspecto oficial que sean las correctas frente a esta decisión. También oramos por las autoridades sanitarias y quienes le están aconsejando. Tú puedes influenciar, Señor, para que se puedan tomar medidas correctas en esta lucha interna que hay entre partidos en nuestro país y que se extiende tal vez no con la misma intensidad, pero en todo el mundo. Nosotros vivimos esto y te pedimos tu ayuda. También te pedimos que nosotros, los creyentes, sepamos hacer lo que corresponde. Nos dicen las autoridades que no conviene mucha circulación. Ayúdanos a hacer lo imprescindible, Señor. No tentar. No ir a lugares que no corresponden en este momento, aunque tal vez nos guste. Que todos seamos conscientes de que el problema no es solamente personal, podemos también transmitirlo a otros. Ayúdanos, Señor, porque a mayor riesgo sabemos que hay mayor protección para el creyente si actúa conforme a tu voluntad. Es de allí que pedimos que la iglesia local en Villa Obrera, tú nos cuides, Señor. Hay hermanos que están pasando por esta situación y otros no sabemos si la pasaremos cerca o lejos. Lo que sabemos que sea cual sea la circunstancia, nunca estamos solos. Dios no abandona, lo cual nos trae esperanza y confianza. Y también es donde debiéramos no desesperar, sino evaluar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza.
Porque es fácil hablar de fe, pero cuando hay riesgo de nuestra fe. Tal vez sea un tiempo que tengamos que evaluar. Una cosa es tener cuidado, otra cosa es tener miedo. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, pero no a tener miedo y a no desconfiar de tu cuidado. Pase lo que pase, el creyente está en manos de Dios. Te damos gracias por esa verdad que nos alienta, que nos estimula, que nos ayuda, que podamos hablar de esta verdad a los que nos rodean y que podamos enseñar en nuestro hogar a nuestros hijos que la fe no son palabras ni frases, es un estilo de vida que confía, que descansa, aun cuando llega el momento difícil. Te damos gracias por ello, Señor. Bendice este momento, bendice a Alejandro que va a compartir la palabra. Necesitamos alimento, Señor. Alimento de tu palabra para el alma. Ayuda a los hermanos que están en esta crisis pasando de manera directa y otros habiéndola pasado y teniendo consecuencias en lo físico. Te pedimos que les cuides, que les ayudes. Te pedimos por Alejandra, que nos ha pedido oración, y por su hija. Te pedimos por Ariana, te pedimos por Alejandro. Te pedimos por otros hermanos que hemos conversado personalmente y no queremos mencionar, pero que también están con temor porque tienen enfermedades que pueden complicar esta situación, ellos, sus hijos. Te pedimos por Andrés, por Geraldine, por los niños Samuel y Simón, por la Juli, por todo hermano que puede estar en este momento con cierta preocupación, para que tú le cuides y le bendigas, Señor. Y que todos podamos evaluar cómo está nuestra confianza y fortalecernos en la comunión contigo y con tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor porque aún en la dificultad podemos tener este tiempo, nos hace bien poder orar unos por otros. Vamos a pedir a Walter ahora que nos dirija Dios en oración. Vamos a orar por la iglesia, para que el Señor nos pueda ayudar. Este es un tiempo difícil. Damos gracias al Señor porque tenemos los devocionales la mayoría de los días, todos a excepción del domingo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder aprovechar este tiempo, a buscar un tiempo para poder estar en comunión con la palabra del Señor, y para que también pueda ser un tiempo que valoremos. A veces cuesta, a veces es un problema o a veces una dificultad el no estar ducho con la tecnología y muchas veces nos perdemos del privilegio de poder estar en comunión unos con otros, aunque esta manera no es la ideal, no es lo que el Señor quiere, es una forma que podemos por lo menos suplir frente a, como decíamos, a las circunstancias que nos toca vivir. Así que vamos a orar por la iglesia para que el Señor nos pueda ayudar en este tiempo, a que podamos también buscar la manera de poder servir, de poder interesarnos por el otro, de poder orar unos por otros, de poder preocuparnos, poder estar en comunión de esta manera también unos por otros. Recién mencionábamos algunos casos de oración como están relacionados con el COVID, pero tenemos también hermanos con otras enfermedades o hermanos ancianos, tenemos chicos que están estudiando para que el Señor también les pueda estar acompañando, bendiciendo. Es un tiempo de dificultad también para los más pequeños, para el estudio. Así que vamos a orar para que el Señor nos pueda ayudar como iglesia a que podamos estar teniendo este deseo de aún en esta dificultad que nos toca vivir, poder tener el deseo y el sentir de poder servir al Señor y poder hacer lo que Él realmente quiere. Así que Wala, entonces nos dirija a Dios en oración por este tiempo. Muy bien. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias porque nos escuchas y porque podemos disfrutar de este tiempo de oración. Queremos pedirte, como se ha mencionado, por la iglesia, por cada uno de nosotros, los que somos los miembros de la iglesia local aquí en este lugar, en Villa Obrera, para que, a pesar de las circunstancias difíciles, podamos seguir buscando desarrollar y mantener
la unidad entre nosotros, que podamos estar preocupándonos unos por los otros, y aunque haya problemas, momentos difíciles, aunque haya que pasar por circunstancias adversas en lo personal, que eso no impida la comunión que pueda haber entre nosotros. Sabemos que el no poder vernos en la iglesia atenta un poco contra esto, pero podemos seguir juntándonos a través de esta manera. Te pedimos que estés acompañando a cada uno de los hermanos en la situación que les toque pasar. Hemos orado por lo que están pasando por la prueba de la enfermedad, pero como mencionaba Mauricio, hay algunos otros aspectos en los que también podemos estar orando los unos por los otros. Queremos pedirte por los más jóvenes, por los niños de la congregación que están afrontando sus estudios, para que los puedas acompañar y ayudar, para que puedas estar bendiciendo sus vidas, sus carreras, el estudio, y que en esa responsabilidad que ellos tienen, a pesar de que pueden ser aún pequeños, tú puedas estar sosteniendo sus vidas y ayudándolos, acompañándolos en sus estudios, que puedan descansar en ti, que puedan buscar la ayuda de parte de ti para poder solucionar diferentes problemáticas que pueden aparecer con el estudio. Orar por los hermanos un poco más grandes que tienen que trabajar. También es un momento difícil el del trabajo. Estamos pasando por un momento difícil en lo económico. Queremos pedirte que también estés acompañando y ayudando a cada uno de nosotros en lo económico y en lo laboral, para que, a pesar de que el tiempo es difícil, nosotros podamos seguir confiando en ti, sabiendo de que tú no eres deudor de nadie, sino que eres un Dios misericordioso y eres un Dios bondadoso que siempre das más de lo que merecemos. Te damos gracias, nuestro Dios, por los hermanos de avanzada edad, que vemos que tú los cuidas, los acompañas en este tiempo tan difícil donde solo podemos descansar en ti. Oramos para que sigas cuidando sus vidas, para que sigas bendiciendo sus vidas, sigas fortaleciéndoles, y que se puedan animar espiritualmente para fortalecer el cuerpo que con el tiempo y con la edad se va desgastando. Queremos acordarnos también de los chicos de la escuela dominical, pedirte que estés bendiciendo sus vidas, por los chicos del barrio de la Fe, del barrio de la Torre, que seguramente deben estar pasando necesidades, como quizás algunas de las que pasamos nosotros, pero ellos seguro que deben estar sintiendo la falta de la iglesia. Oramos para que la palabra que se sembró en sus corazones, las Biblias, puedan serle útiles, y ellos se puedan acordar de ti y puedan encontrar la seguridad, el auxilio, la paz en tu persona. Queremos interceder también por ellos, por sus familias, para que los bendigas, los cuides, los sustentes, y te agradecemos, nuestro Dios, porque podemos orar confiados en medio de tanta inseguridad, sabiendo de que tú nos escuchas y que también nos vas a responder. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, una oración más antes que Ale nos comparta el mensaje de la palabra de Dios. Ya Carlitos oró, pero igual lo vamos a volver a hacer. Carlitos Andrés ahora nos va a orar a nuestro Dios. Vamos a orar un poco lo que decíamos la iglesia, pero también en forma personal ahora, para nuestra vida de fe pueda ir creciendo. Es un tiempo, yo pensaba, donde muchas cosas no podemos hacer. Pensaba en cuántos de nosotros, por lo menos en el caso personal, este tiempo de poder a la tarde quizás no poder salir, poder aprovecharlo para
retomar esa buena costumbre que muchos teníamos de poder hacer un culto familiar, poder leer la Biblia a nuestros hijos, poder nosotros mismos aprovechar el tiempo para que nuestra vida de fe pueda ir creciendo cada vez más, ¿no? Que podamos buscar ese tiempo de intimidad con Dios, que muchas veces la vorágine del día, del tiempo que no nos alcanza, muchas veces desperdiciamos, muchas veces no tomamos en cuenta lo importante que es poder echar raíces para que justamente cuando venga la tormenta, nuestro árbol, que es nuestra vida, pueda permanecer en pie, para que podamos pasar tiempo a solas con Dios y orar por este tiempo también que vamos a recibir el alimento espiritual, para que justamente nosotros estemos con un corazón predispuesto a escuchar la voz de Dios y que además de que tengamos un corazón dispuesto, el deseo de poder y la voluntad de poder cambiar aquellas cosas que en nuestra vida no están bien y que seguramente a la luz de la palabra podemos ver cada vez que la abrimos. Así que Carlitos Andrés nos dirige a Dios en oración y después sí, Ale nos comparte el pensamiento que tiene de la palabra de Dios. Padre del cielo, Señor, seguimos en tu presencia disfrutando este tiempo de oración y ahora queremos estar presentándote en este motivo algo que necesitamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, como es el estar valorando tu palabra, estar valorando cada vez más nuestro crecimiento espiritual, que podamos día a día, así como crecemos en muchas cosas, crecemos en experiencia, crecemos en nuestras relaciones, que podamos también crecer en tu palabra. Y uno de los principios tan lindos es que podamos estar valorándola, invirtiendo tiempo, dejando a un costado algunas cosas personales y dándole el lugar que le corresponde a la Biblia en nuestra vida personal, los que tenemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Queremos pedirte que nos ayudes no solamente a valorarla, sino también a vivirla. Tu palabra no es un pensamiento solamente, sino que es una palabra viva y eficaz para que nuestra conducta esté mejorando cada vez, creciendo cada vez más, que podamos estar experimentando de que hay verdades en tu palabra que se cumplen en nuestra vida, que nos ayudas, que nos sostienes, que nos permite seguir adelante, aún en momentos de dificultad, de prueba, de adversidad, siempre vemos tu mano y tu palabra que está dispuesta para que nosotros podamos recibirla como un alimento, que podamos estar poniéndola en nuestro corazón y practicándola, viviéndola. Te queremos pedir ahora, por el tiempo que vamos a tener, has elegido a tu siervo Alejandro para expresarnos tu palabra, ya pusiste en su corazón, y queremos ahora disponer el nuestro para recibir tu palabra y por sobre todas las cosas estar dando respuesta al mensaje que tienes preparado para esta noche. Dejamos este tiempo en tus manos, gracias por la posibilidad que nos das, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, buenas noches a todos. Un poco extraño de nuevo comunicarnos por este medio, pero damos gracias a Dios que existe un medio como este para poder vernos y poder comunicarnos y poder mantener un contacto. Triste sería no poder tener ningún tipo de contacto y no poder vernos. Y nos hace bien poder estar de esta manera viéndonos y poder orar juntos y poder leer algo de la Biblia y compartir un momento espiritual. Quizás, no sé qué pasó con ustedes, pero yo un poco me afectó el ambiente que se está generando con este tema de la pandemia, las discusiones políticas, como bien orábamos. Pero pasando ya las horas se me empezó a calmar un poco la cabeza y me pude enfocar porque empecé a mirar un poco mi vida. Todos a veces cuando tenemos un poco de egoísmo y empezamos a mirar cuán mal está todo y tenemos que empezar a mirar un poquito para adentro y ver de que la cosa no es tan grave ni que tengo tantas dificultades como quizás la tienen otros. Así que doy gracias a Dios porque nosotros estamos bien, porque Ariana está bien, porque mi familia está bien. Y mi oración es para los miembros
y hermanos de la iglesia para que el Señor los consuele y los ayude en estos, sea el caso que sea, algunos pasando por esta prueba de enfermedad y otros esperando a ver qué sucede. Así que damos gracias a Dios por poder estar juntos, aunque sea de esta manera. El jueves pasado habíamos hablado algo de esta carta de 1 Juan, allí vamos a enfocarnos para sacar lección. Y en el primer capítulo habíamos visto un poco a modo de introducción, porque algunos no estuvieron, pero el Señor, Juan habla, el tema general de la carta es la comunión. Y habíamos visto que en claro queda que el Señor pone e impone las condiciones para la comunión. No son las cosas como el hombre dice o como nosotros decimos, sino como Dios las quiere. Las cosas son claras para el Señor. Y Dios pone e impone sus condiciones para la comunión. Pero la comunión también tiene algunos resultados. Y uno de los resultados de la comunión es obtener conducta. Y esto trata un poquito el capítulo 2 que vamos a tratar en esta noche. Y si vamos a Juan capítulo 2, versículo 3, vamos a ir un poquito rápido porque si no se va a extender demasiado y no quiero aburrir a nadie. Dice Juan, capítulo 2, versículo 3 de 1 Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en primer lugar, yo hacía una división acá de este capítulo y menciona la palabra guardar su palabra. Y uno de los resultados de la comunión es es guardar, atesorar, tener siempre en cuenta a aquellos que vamos aprendiendo del Señor. Es que la cercanía con el Señor empieza a obrar, a hacer una obra en nosotros, él dice una obra de amor. Hay un ejercicio del Señor en nosotros que es esta obra de amor. Y yo decía que uno de los resultados es la seguridad. La comunión nos lleva a obtener una conducta. El guardar su palabra nos lleva a obtener una seguridad. Porque el ejercicio del amor de Dios dentro nuestro es un ejercicio. El Señor está ejercitando, está haciendo una obra en nosotros. Y la seguridad es que de esta manera sabemos que permanecemos en Él. Seguridad de que estamos en Él. Y hay algo fuerte que Juan dice, que es en el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Yo te invito, hermanos, a hacer un ejercicio pequeño, chiquito, y en tu mente poder pensar y hacer un listado de virtudes del Señor. ¿Cómo anduvo el Señor? A ver, 3, 4, 5 cosas, pienso así de memoria, y digo, ¿cuántas de estas atributos del Señor tengo yo en mi vida o aplico yo en mi vida? Hay un ejemplo para seguir. Tenemos un ejemplo. Tenemos que ver al Señor y cómo Él anduvo. No tenemos que andar haciendo milagros para que la gente nos mire y nos admire. Esa fue la obra de Dios, la obra del Señor, no es la nuestra. Tenemos que saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y esto se obtiene solamente con una buena comunión con Él. No podemos inventar cosas. A veces creemos que estamos haciendo la obra de Dios y nos encontramos haciendo cosas que el Señor no quiere que hagamos. La buena comunión y el ejercicio de Dios, el trabajo de Dios
dentro nuestro nos va a dar seguridad. Y esa seguridad nos va a ayudar a verle a Él como ejemplo y a querer imitarle, aunque nos falte mucho. Pero ese quizás sea un resultado de la comunión con el Señor, empezar a cambiar cosas en mi vida que están mal y empezar a agregar las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Pero en segundo lugar, otro resultado de la comunión sea quizás la convivencia con mis hermanos. Y dice, versículo 8. 2.8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, un mandamiento renovado, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. La comunión con el Señor nos ayuda a andar en claridad, a tener las cosas claras, pero también nos guarda de toda especie de mal. Y pone como ejemplo el aborrecer a un hermano, el no simpatizar, hasta tener, para mí también el término, hasta odiarlo, aborrecer. Es una palabra fuerte que no tendría que tener cabida en la vida del creyente, pero puede pasar. Y Juan lo previene. Y dice que aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es que estas tinieblas van a afectar la vida de aquel que tiene este tipo de sentimientos. Vamos a afectarnos a nosotros mismos permaneciendo de esta manera. Aún estaríamos en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es que en el creyente no puede existir ningún tipo de sentimiento negativo. O al menos no puede permanecer, puede ser en algún momento, pero dándose cuenta de que está errado, siempre está la oportunidad de volver hacia atrás y pedir perdón. No quiere decir que muchas veces cuando nos enojamos con alguien, quizás tengamos razón. O cuando algún hermano se enojó conmigo, tenga razón. Pero ese sentimiento negativo que podemos tener dentro nuestro es aquel sentimiento que nos puede llegar a hacer daño a nosotros mismos. Porque podemos hacer el peligro de poder perder comunión con el Señor, perder ese contacto con el Señor. Prestemos atención a esto. Es importante tener las cosas claras. Saber de que si estamos haciendo algo mal, corrijamos. Pegamos un volantazo y corregimos. El Señor es un Dios de oportunidades. Pero no le agrada este tipo de cosas entre nosotros. Y Juan lo escribe y lo pone claro, porque pueden existir y puede pasar. Vivimos tiempos en que algunos hermanos se enojaron y se fueron, haciéndose daño a sí mismos. Y da tristeza pensar de esta manera que yéndose no aclararon las cosas y se hicieron daño a ellos y quizás a su familia. Y eran hermanos muy queridos, que uno los estimaba, sin embargo, prefieren tomar a veces ese camino que es más corto y es más fácil quizás. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder pensar en esto, a poder reflexionar, a poder dejar las cosas claras, a no guardar raíces de amargura, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Y vuelvo a reiterar, puede pasar que no estemos de acuerdo y que veamos las cosas como nosotros decimos y como nosotros queremos, y eso no está bien a los ojos del Señor. Y la buena comunión con Dios nos guarda, nos preserva de todas estas cosas, porque nos hace ver las cosas de otra manera, nos hace ver las cosas claramente. Tercero,
Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá Juan hace como un halago a estos hermanos. Halaga a aquellos hermanos por haber permanecido, por haber mantenido pura aquella palabra recibida. Halaga a aquellos jóvenes porque guardando su palabra vencieron al maligno. La vida del creyente también es una vida de continuos ataques de parte de afuera, del exterior, de Satanás, del mundo. Y Juan halaga a estos hermanos por haberse mantenido firmes, por haber vencido al maligno, por haber ganado esa batalla tan difícil que a veces tenemos contra Satanás. A veces tenemos batallas dentro nuestro porque nuestra vida no es lo que tendría que ser, pero también hay batallas y luchas con los de afuera porque el mundo nos ataca. Y Juan halagaba a estos hermanos por haber tenido éxito, si me permiten el término. Pero también les da un consejo, ¿no? También hay un consejo. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la buena comunión con Dios nos ayuda a poner las cosas en su lugar. ¿Cuándo ponemos las cosas en su lugar? Cuando nosotros tenemos que estar en el mundo, que vamos a trabajar, compramos cosas materiales, tenemos una convivencia, pero él dice, no amen al mundo como el mundo se ama a sí mismo. No amen al mundo como las personas del mundo aman las cosas del mundo. El creyente tiene que ser distinto, se tiene que distinguir en estas cosas, pone las cosas en su lugar, da el lugar a las cosas materiales que tienen que tener. Por supuesto que son importantes. Yo tengo el concepto de que todo lo material que tenemos es por bendición de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidar, somos administradores de las cosas que Dios nos da, tenemos que cuidarlas, tenemos que ser prolijos. Pero no amarlas desmedidamente como si fuera algo que lo conseguí yo con mis propios méritos. Dar las cosas su lugar, el lugar que les da Dios. Si vimos al principio del pasaje, cuando hablamos que debemos andar como el Señor Jesucristo anduvo y tomar ejemplo de Él, el Señor no tenía donde recostar su cabeza. El Señor se despojó a sí mismo, el Señor nos dio tantos ejemplos de cómo poner las cosas en su lugar. Por supuesto que Él tenía que comer, por supuesto que Él tenía que vestirse. Había cosas que tenía que usar, materiales, pero sin embargo daba a las cosas su lugar y su importancia. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo como el mundo las ama. Nosotros pongamos las cosas en su lugar. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Y sigue haciendo un listado de cosas, pero lo más importante quizás sea todo esto. Y en el versículo 17 dice, miren que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. A veces caemos en este error de darle más lugar a las cosas materiales que no podemos ser hipócritas y decir que las desechamos, sino que muchas veces nos dan satisfacción y muchas veces encontramos que nos damos los gustos y realmente nos trae un momento de alegría, ¿no?
Pero tener en cuenta de que todo eso pasa, que lo importante es el que hace la voluntad de Dios. Eso es lo importante, eso es lo que nos va a alimentar nuestra vida y esa parte de nuestra relación con Dios. Desechar todo lo que impediría una buena comunión con Dios sería algo inteligente. Y tener una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios nos va a hacer saber elegir lo que nos hace bien. Terminamos casi. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que en el último tiempo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y este es un pasaje muy profundo, donde tendremos que tomar versículo por versículo y analizarlo, y meditarlo. Pero a grandes rasgos, la comunión con el Señor, la comunión con el Señor, la comunión con Él, nos va, vamos a saber escuchar y vamos a saber discernir. Juan decía que le escribía como personas que entendían. Y nosotros somos personas que entendemos de la Biblia. Sabemos de la Biblia. Pero existe el peligro, como en aquellos tiempos, lo existe hoy, de maestros, de falsos maestros. Y Juan dice que estos son anticristos. Se oponen porque no exponen la Biblia tal y como está escrita, sino que empiezan a añadir pensamientos, filosofías, psicologías. En estos tiempos está esto. Muchos de estos maestros ofrecen a aquellos oidores lo que quieren escuchar. Lo hubo en aquel entonces y los hay ahora. Pero hay algo que Juan dice, nadie los echó. Se fueron solos. Si permanecemos en el Señor, si guardamos su palabra, si discernimos, estas personas, estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas, se van a ir de nosotros. Confiemos en el Señor. Estemos cerca de Él. Que el resultado de nuestra comunión con Él sea también el aprender a escuchar
y el discernir, el pensar, el analizar. No tomar de aquellos que sutilmente, con el pretexto de enseñar la Biblia, enseñan su propia filosofía y su propia línea de pensamiento, donde con argumentos aparentemente firmes, que si nos agarran mal parado hasta le podemos decir, la verdad que tienes razón, y la verdad que no está tan equivocado. Estemos cerca del Señor, estudiemos la palabra, vayamos a los libros que nos puedan ayudar a abrir la cabeza para poder discernir. Y el Señor nos va a ayudar si nos mantenemos en plena comunión. Si seguimos el ejemplo del Señor, si tratamos de mantener la comunión unos con otros, si la palabra permanece en nosotros de tal manera que podamos librar esas pequeñas batallas contra el mundo, el Señor nos va a ayudar a entender. Porque lo experimental, lo espiritual y experimental no te lo va a enseñar nadie, solamente Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude con estos pequeños pensamientos, perdón si son un tanto desordenados, pero que los puedan ayudar a ustedes como ayudaron a mí a entender algunas cosas con respecto a la comunión. El próximo jueves seguiremos con estos escritos de Juan para que el Señor me siga ayudando a ver cómo sigue este tema de la comunión. Mauri. Muy bien, damos gracias al Señor por este tiempo, el Señor nos esté bendiciendo, podemos reflexionar, qué bueno poder saber esto, que como decía Ale, quizás cosas que conocemos, pero refrescarlas, poder guardar los mandamientos del Señor, poder ser bondadosos unos con otros, poder mostrar ese amor fraternal, poder buscar justamente dejar de lado las cosas materiales que a veces nos invaden y ocupan el primer lugar en nuestra vida, y sin darnos cuenta empezamos a amar más al mundo que al Señor, y qué bueno poder tener esto que decía Ale, ¿no? El discernimiento. ¿Cuántas gracias le damos a Dios? Que no es que nosotros podemos por nuestra propia fuerza, es el Espíritu Santo con que el Señor nos dio, la unción del Santo, el que nos ayuda a poder discernir, a poder ver las cosas con claridad, a no malgastar la vida, a no hacer solamente tesoros terrenales, sino como el Señor nos pide, hacer tesoros celestiales, poder buscar vivir como a Dios le agrada en esta tierra, para que justamente después en la eternidad podamos ser y podamos disfrutar realmente de lo que es la comunión con Dios. Así que qué bueno poder estar forzándonos y poder tomar ánimo con estos pensamientos, hermosa carta. Qué bueno también lo que decía, ¿no? La carta ahí, el primer capítulo, era un poco esto, ¿no? Que la gente, ustedes dicen una cosa, decía Juan, pero en realidad hacen otras cosas. O sea, lo importante no es lo que decimos de la boca para afuera, sino lo importante es cómo nos conducimos, cómo es nuestra conducta. Por eso es fundamental que no sea nuestra vida una apariencia, sino una vida genuina. Por eso decíamos, es fundamental el poder estar teniendo comunión íntima con el Señor. Terminamos, cerramos este tiempo orando al Señor, y después sí podemos abrir los micrófonos para saludar un ratito, poder charlar un poquito, unos minutos más, antes de que esté la comida, si ya alguno no comió. Se puede, después de cerrar con la oración, se puede mate, no hubo mate hoy, pero podemos tener mate. Yo había tomado un mate un rato antes, pero podemos poder estar compartiendo la reunión de esta manera. Así que oramos y después nos saludamos entre todos. Señor, te damos gracias porque nos pudimos encontrar de esta manera y escuchar tu palabra, poder orar a ti, nos hace bien el saber de que ante tantas dificultades, tantos problemas, tantas cosas que vienen a nuestra mente, nuestro corazón se calma y se goza en saber de que podemos poner nuestras inquietudes en tus manos, sabiendo de que tú tienes control de todas las cosas y que nos vas a ayudar y nos vas a responder según sea tu voluntad, pero también nos anima al saber de que tenemos este privilegio maravilloso de tener el Espíritu Santo que nos ayuda a poder discernir y a poder darnos cuenta de lo importante que es vivir la vida que a ti te agrada. Te pedimos tu ayuda,
te pedimos por este momento para que tú nos puedas bendecir, te pedimos por lo que queda de esta semana para que nos puedas acompañar y ayudar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos. La nona Evita, ¿sabes algo de la nona?